Doctor, muy buenas tardes. Eh, este video es con el único fin de hacer un breve resumen de las dos lecturas que nos ha dejado para poder analizarlas. El primer contenido de la lectura nos habla sobre, sobre la elaboración de una tesis de maestría, sus exigencias y dificultades percibidas por los protagonistas. Sabemos muy bien que es muy complicado desarrollar un proyecto de tesis y la tesis en sí. Existe un sinfín de problemas, pero los amaestrandos, de acuerdo a esta lectura, nos hablan, eh, bueno, lo que detalla la lectura es que el protagonista, en este caso el tesista o el quien va a elaborar una futura tesis para su maestría, para sustentarla, nos dice que desde el título se torna complicado la elaboración de tesis. Desde la conceptualización, delimitación del planteamiento del problema y por ahí poder hallar también los problemas específicos. Sabemos muy bien que dentro de la lectura existe un cuestionario que se hace a todos los estudiantes de derecho y que ellos mismos hacen referencia a que la elaboración del proyecto de investigación se les torna complicado desde el título. Eh, en cuanto a lo que nos hace referencia la elaboración del proyecto, también existe una cierta dificultad en cuanto a los maestros quienes elaboran el proyecto de tesis. Encontrar el problema se les hace muy complicado. Escribir el problema también, escribirlo de forma parafraseada, interpretada, no solamente es hacer un sinónimo de las palabras, sino quiere decir hacer esa interpretación, dilucidar e ir más allá de lo que el autor nos dice. Reflexionar, hacer una reflexión exhaustiva en cuanto los amaestrandos y un futuro grado de doctor podemos ir a interpretar. Interpretar, ¿no? Cada una de las lecturas de las referencias bibliográficas que tomamos en sí. También nos habla la lectura que hasta la referencia bibliográfica se nos hace complicado. En cuanto a las encuestas, se torna muy tedioso en cuanto hablamos de un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Se sabía muy bien que un enfoque cuantitativo hablaba de números, de estadísticas, pero hoy en día el enfoque cualitativo también va enfocado siempre en la manifestación para poder medir las variables en cuanto a, a los cuadros estadísticos, ¿no? Entonces, a los estudiantes y a los maestros se les torna complicado hacer este tipo perdón, de la interpretación en los cuadros estadísticos, el resultado que va a emitir, la medición de sus variables. Hacer un aporte científico se le torna muy complicado a estos estudiantes, bueno, a los maestros, ¿no? Porque ya es aportar más de lo que ya va eh, en los libros que se ha leído, hacer una reflexión minuciosa, como ya lo vuelvo a decir. La aportación no solamente se basa en hacer un copy-pega o hacer una reflexión simple y llana de lo que dicen los autores. Vayándonos ya haciendo este pequeño resumen de la primera lectura, vayamos a una segunda lectura. La segunda lectura nos habla también de la lectura y la escritura de las tesis de la maestría. Esto nos torna una segunda lectura muy comprensiva, muy sencilla de entender, que nos dice que la elaboración del proyecto de tesis
para el tesista, para el maestro, se le torna aún más complicado, ya fuera de la estructura y cómo va a ser la elaboración y la metodología que nos ha dicho en la primera lectura. Eso nos hacía una reflexión de todo eso. Pero acá en la segunda lectura hacemos una reflexión más exhaustiva. Ya nos vamos a ver el fondo de de la elaboración de la tesis para la maestría. Ahí vamos a observar claramente que cuando hacemos una comprensión más exhaustiva de lo que solamente nos pedían para el título, en la maestría ya es una elaboración de una tesis ya más interpretativa, más profunda, se podría decir. Es en donde te pide que como maestro, bueno, como el grado de maestro que vas a recibir, hagas una investigación a profundidad. Entonces, para todos los amaestrandos se les torna muy tedioso. Y hablamos de un bloqueo. En la lectura nos habla de un bloqueo claramente, de que para el maestro se le va a bloquear, para el amaestrando se le va a hacer un bloqueo muy tedioso, porque se les va a existir muchos peros, ya que cuando va a manifestar su sentir, él torna que es repetitivo o es muy, no muy, ¿qué te digo? Que no va a aportar a, las- a la, a la sociedad jurídica, que no va a aportar al conocimiento científico. Entonces, para la maestrando existe ese bloqueo, ¿no? Existe esa incertidumbre de que si su trabajo va a ser exhaustivamente bien hecho, bien interpretado, entonces el maestro se siente muy bloqueado, ¿qué les digo? De una manera, se torna de una manera muy, es, psicológicamente no se siente capacitado para hacer una tesis. Entonces, ese es un bloqueo. Hablamos también, perdón, de la metodología que ellos van a usar. Dice, las metodologías que van a usar los maestros, eh, personalmente yo creo que ya no va a ser una descriptiva, sino una explicativa. Y en torno a eso, surte una gran incertidumbre para todos los amaestrandos de cómo va a ser la elaboración de su proyecto de tesis. Eh, la reflexión que nos hace esta lectura para todos los maestros es que todos los que quieren elaborar un proyecto de tesis no se sientan menos. Sabemos muy bien que existen muchos libros y ya se han pronunciado respecto a ciertos problemas. La reflexión que nosotros debemos hacer es interpretativa y exhaustivamente esa interpretación tiene que abarcar una reflexión más profunda, más extensiva. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.